Hay dos mundos, el nuestro, el de la superficie terrestre, y el interior de la Tierra llamado Tierra Hueca. Este mundo bajo tierra está dominado por dos razas que están enfrentadas desde siglos y ellos dominan nuestro mundo en la superficie. Para entender esta historia, primero decir que la Biblia es muy real, pero está mal entendida. Los primeros en llegar a nuestro mundo fueron los ángeles caídos, los Anunnaki, los demonios de toda la vida. Su forma reptil, expulsados de su mundo, llegaron aquí por medio de un portal dimensional en el jardín del Edén, hoy llamado Golfo de Adén. Ese portal aún se mantiene ahí y es el motivo de las guerras que hay en la zona. La guerra posiblemente es una cortina de humo. El CERN es lo más parecido que tenemos a ese portal dimensional y se está intentando abrir estos portales por algo que está por llegar pronto. Según un mito babilónico y sumerio, los Anunnaki fueron los hijos de Anu, el cielo. Anu, a su vez, era hijo de los hermanos Ansar y Kisar, dioses del cielo y la tierra respectivamente. Por tanto, Anu era nieto de los dioses fangosos Laamu y Lamu, guardianes del templo en Eridu, en el cual tuvo lugar la creación según el mito. Lo que convierte a los Anunnaki en los bisnietos de los guardianes del templo de la creación. Enlil, señor del aire e hijo de Anu, sustituyó a su padre al frente del consejo de los Anunnaki y esta decisión provocó una disputa entre él y su hermanastro Enki, el señor de la tierra, dios tritón del agua dulce, de la sabiduría, considerado por muchos como un alquimista. Los Igigi, los dioses menores, rehusaron continuar trabajando para mantener la armonía del universo y Enki, en el Shabbato Shapatu, creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los dioses menores habían abandonado. Los Anunnaki, el alto consejo de los dioses y de Anu, fueron distribuidos por el planeta Tierra y el mundo subterráneo. Algunos de ellos fueron el propio Enki, Asaru, Asarualim, Asarualimnuna, Asaruludu, Namru, Namtillaku o Tutu. Durante siglos los Anunnaki vivieron y se mezclaron con nosotros. Sus imperios principales fueron Egipto, Roma, Inglaterra, Vaticano, Estados Unidos y Siberia. Los Anunnakis tienen ciudades bajo tierra principalmente en estas zonas. La Biblia lo llama infierno. Las famosas voces de Siberia son de estas ciudades bajo tierra donde viven seres humanos. La vida aquí tiene sus propias leyes y su propio idioma. Y es más que posible que la vida sea algo aterrador en este lugar, aunque muy difícil de imaginar. El famoso video de YouTube donde sale una mujer sin brazo hablando un idioma desconocido, Barbie. Abby sería de una de estas ciudades filtrado a nuestro mundo por alguna extraña razón. Luego llegó a la Tierra otra raza mucho más tarde que los Anunnakis, los llamados raza aria, y estos se asentaron en Germania y eran rubios de ojos azules. Entraron en guerra con los Anunnakis. Nosotros conocemos esas guerras como las guerras de los romanos con los bárbaros. Los Anunnakis se vieron obligados a montar su principal fuerza en Inglaterra. Tener en cuenta que la representación del Imperio Romano eran los Anunnakis. Solo pudieron mantener una pequeña ciudad bajo tierra, lo que se conoce hoy en día como Vaticano. Durante siglos los Anunnakis y la raza aria ha estado en guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda. En el lado alemán la raza aria y en el otro los Anunnakis. Una pequeña parte de las desapariciones de niños y personas tienen que ver con estos mundos bajo tierra donde son llevados. La raza aria solo tiene ciudades bajo Alemania y la Antártida donde escaparon los nazis. Los nazis dijeron que sus superhombres residían debajo de la superficie de la Tierra y fueron los creadores de la raza aria. Los arios, por lo tanto, en el razonamiento de Adolf Hitler, constituyeron la única raza pura y todos los demás eran vistos como inferiores mutaciones genéticas. Los nazis bajo esta premisa manipularon los planes extraterrestres de volver a purificar la humanidad por la comisión de genocidio en contra de cualquier persona que no era un aria. Los principales líderes nazis creían que los superhombres volverían a la superficie de la Tierra para gobernar como antes lo hacían, entonces los nazis iniciaron su programa de purificación racial y estableció el Reich de 1000 años. Hitler no desarrolló sus ideologías en el vacío. Uno de su más influyente mentor fue el propietario de una librería vienesa llamado Ernst Preschke. El Dr. Stein describe a Preschke como un hombre de aspecto maligno con apariencia de sapo. Preschke era devoto del misticismo germánico que predicaba la venida de la superraza aria. Hitler frecuentaba el negocio de Preschke y empeñaba libros cuando necesitaba dinero. Durante aquellas visitas, Preschke adoctrinaba a Hitler en misticismo germánico y con esto estimulaba a Hitler en el uso de drogas alucinógenas como instrumento para lograr la iluminación mística. Con esta información no pretendo llenarlos de miedo y desesperanza, solo tener presente las herramientas de posibilidades y probabilidades cercanas para estar preparados y atentos. Somos más grandes de lo que imaginamos y con un poder inimaginable por el cual ellos tanto se pelean.
No obstante, desconocemos la agenda divina, seamos uno con nuestro Dios Padre / Madre Creador, pero sin olvidar en qué denso plano estamos viviendo esta realidad presente. Afectuoso saludo a todos mis amables lectores. Gloria H. Ya hemos explicado anteriormente qué es un portal dimensional. Un portal dimensional es una fecha de anclaje de energía, es una ubicación temporal que es aprovechada para diversos fines. Es una abertura multidimensional que permite el acceso de vibraciones e incluso de seres de otras dimensiones a nuestro mundo. Esta circunstancia puede ser espacial, lugar donde se da esta elevación vibratoria de forma permanente, como es el caso de algunos lugares sagrados, como Gizeh, o temporal, durante un periodo de tiempo determinado, o también puede ser las dos cosas. Para abrir un portal se requiere de la fecha de anclaje, 9 de septiembre de 2009, 10 de octubre de 2010, o por ejemplo los equinoccios, 23 de marzo de 2010, 3, cuyas energías son las que permiten la apertura del portal, para lo cual se hacen rituales y se toman en cuenta elementos importantes como las matemáticas, la astrología, la geomancia, numerología, meditación, la magia y energía humana en grandes cantidades, sí, tu propia energía. La geometría y las matemáticas, junto con los conocimientos planetarios y estelares, son la base para la construcción de los portales dimensionales, informa en una canalización pleyadiana del libro Tierra la gran Bárbara Marciniak. Es claro que muchos alucinan, critican e insultan cuando una y otra vez repetimos hasta la saciedad el tema de los reptilianos, los Anunnakis y las confederaciones galácticas, pero allí es donde está la clave de todo este asunto. No estamos locos, ni hablamos por hablar. Ahora bien, ¿pero qué con el portal abierto en Aren? Aaron Koyum es un joven exmilitar, miembro de la tercera generación del proyecto Talento, y del programa Demkultra utilizado para desarrollar los guerreros psíquicos y supersoldados por el gobierno secreto de la mafia décimo, como Duncan O'Finioan y del proyecto Manikin Kultra, James Casbolts. McCollum ha dicho que han activado un portal dimensional el 1 de enero de 2010. En la zona hay muchas bases subterráneas y el mayor portal dimensional de la Tierra cerca de Israel, el centro de operaciones de la masonería Illuminati. Él no sabe con exactitud si lo han abierto los aliens o los propios Illuminati. Nosotros sabemos que lo han abierto desde la Tierra a través de los rituales que hemos denunciado en varias ocasiones. La realidad supera a la ficción, aliens grises, nórdicos, pleyadianos, de los confederados, todos son uno y la misma cosa, demonios que están siendo invocados una y otra vez cada vez que las fechas dan la oportunidad y cada vez que borregos ofrecen su energía y sus mercabas para ayudar a la mafia Illuminati a llevar a cabo sus planes de exterminio. Solo pregúntense por qué están todos allí, partes de la flota de los países USA, Rusia, China, Japón, Alemania, de NATO, OTAN, Naciones Unidas, y Blackwater. Según Aaron Koyum, están allí por la existencia de un Stargate en el Golfo de Adén. Estamos a puertas de eventos importantes en nuestra humanidad, el regreso de los antiguos dioses a través de la apertura de dos grandes portales. Antes del 2012, los reptilianos metamórficos usan y manipulan a todo aquel que lo permite, manipulan a los Illuminati y nos manipulan a nosotros promoviendo la división, las guerras y el miedo. Solo les recuerdo que los avatares están entre nosotros, los Walkins son los asesinos sintéticos venidos de otros mundos y que poseen cuerpos humanos, creer o no creer. Acá les dejo la entrevista completa del exmilitar. El CERN, ni ciencia ni magia. Alquimia. Hace años que vengo siguiendo las actividades Illuminati en diferentes ámbitos, social, cultural, científico, educativo, político, etc., y siempre hay algunos puntos que permanecen oscuros por un cierto tiempo, hasta que finalmente desvelamos su real significado e intencionalidad.
El Gran Colisionador de Hadrones, GCH, en inglés Large Hadron Collider, LHC, del CERN, junto con el acelerador relativista de iones pesados o RIC por sus siglas en inglés, Relativistic Heavy Ion Collider, han sido algunos de los avances científicos que hemos tenido entre ojos, vigilando su desarrollo para descubrir cuál es el objetivo que se esconde por detrás de ellos, detrás de la inocente propuesta de recrear el segundo previo al Big Bang. Por cierto, la teoría del Big Bang fue elaborada por un jesuita, ¿sabían? Este no fue papa pero seguro lo canonizan. Monseñor Georges Henri Joseph Edouard Lemaitre, 1894-1966, fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Él fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente mal atribuida a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, la cual publicó en 1927, 2 años antes del artículo de Hubble. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang del origen del universo, a la cual llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Demasiado mitológico para mi gusto. Un huevo cósmico o huevo del mundo es un tema mitológico y cosmogónico usado en los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones. Típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo. Irónicamente la teoría del Big Bang se atribuye generalmente a Albert Einstein, quien fue el principal detractor de Lemaitre hasta que, años después, comprobó que el religioso belga había acertado en los cálculos astronómicos, de alta complejidad, y juntos profundizaron las investigaciones. De hecho, el genial Alberto anduvo robando por todas partes, también a Tesla. Volviendo al tema central del CERN, he llegado a la conclusión, después de tomar en cuenta toda la información y las personas asociadas con el proyecto, que no es otra cosa sino una aplicación más de los Illuminati de una antigua tecnología oculta de los ángeles caídos. Los Illuminati están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush, padre, llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores a Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra. El restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos. Con todo, una de las cosas que más llamó la atención cuando la creación del CERN, y que la mayoría de la gente no conseguía entender, fue cuál podía ser la relación entre un colisionador de hadrones tecnológico y científico y una estatua del dios Shiva, el destructor, completamente místico y mitológico. Observen el círculo que rodea al dios Shiva en su danza, y compárenlo con el acelerador de partículas. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que algunos han relacionado todos estos elementos con lo que se conoce popularmente como Stargate, o portales, Vortex Gate, procurando la puerta de salida. Hay varias teorías acerca de si el CERN es o no un Stargate. Pero vemos un poco acerca de lo que es conocido por los amantes de lo paranormal como el dispositivo de Osiris, el Tower. Según los estudiosos, el Tower era solo un símbolo místico que representaba la conexión entre Abidos, ciudad egipcia, y un lugar mítico en el mundo subterráneo, interpretado como la tierra de los muertos. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores de ovnis que el Tower representado en algunas imágenes, en las paredes del templo de Abidos, es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusano. Arriba pueden ver un modelo de agujero de gusano cósmico en comparación con el dispositivo de Osiris, que coincide con la teoría de Kurt Gödel, que por el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz, un atajo podría ser abierto en ciertas coordenadas del espacio, para conectar dos puntos distantes. Una enorme cantidad de energía que produciría una enorme cantidad de gravitación que podría doblar el espacio, formando dos conos de luz interconectados por un túnel espacio-tiempo donde podría pasar la materia. La historia oficial. El LHC es un acelerador de partículas, construido para emitir protones a muy alta velocidad y en direcciones opuestas, para que choquen entre sí, creando una enorme cantidad de energía capaz de reproducir las condiciones cósmicas similares a aquellas que generan fenómenos tales como la materia oscura, la antimateria y en última instancia, la creación del universo hace miles de millones de años. El equipo científico mantiene la velocidad de rayo hacia arriba, entre el 3,5 y 12 teraelectronvoltios, para llegar a una energía de colisión alrededor de 90 veces a más de 500 TeV. La historia oculta.
De acuerdo con la profesora Irina Arefeva y el doctor Igor Bolovich, ambos físicos matemáticos en el Instituto de Matemáticas Steklov en Moscú, las energías generadas por las colisiones subatómicas en el LHC pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo, generando agujeros de gusano. Lo mismo opinan otros físicos, ver aquí. Es una idea común al 99% de los físicos fuera del sistema CERN, que el LHC puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo Stargate enorme. Lo que quiero decir es que la búsqueda de la partícula de Dios es una bandera falsa, una tapadera para ocultar otra cosa, para variar. Además de todas estas cosas, como cereza del postre, nos encontramos con los siguientes paneles dentro de las instalaciones del LHC. Esto es muy raro, las fotos que ven arriba fueron tomadas dentro de la instalación LHC. Se trata de extraños paneles con escritas antiguas, montados sobre una estructura y con algún tipo de haz de luz azul que los rodea, algo que parece ser un sensor de movimiento o cosa parecida. Algunos paneles parecen escritos en mandarín antiguo, otros tienen caracteres árabes, otro en hebreo, otro en sánscrito y otro contiene unos caracteres muy extraños, que no se parecen con nada que haya visto antes. En la India, las únicas personas que leen y escriben en sánscrito, son los estudiosos de los Vedas y los Upanishads, las escrituras escritas en el lenguaje de los dioses. ¿Por qué estos paneles tienen sensores de seguridad? ¿Por qué están en el CERN? ¿Y para qué sirven? Bien, pero las referencias místico-mitológicas no terminan con el antiguo Egipto. Ya conocemos la historia de Nimrod, que construyó una torre que fue diseñada para ser una escalera o puerta de entrada al cielo, la famosa Torre de Babel. Según la mitología tradicional, Nimrod quería conocer a Dios y entender su funcionamiento. Su torre era, literalmente, una escalera a las estrellas, una manera de entrar en la dimensión en la que Dios habitaba. Hay ocultistas y mitólogos como William Henry que han afirmado que los antiguos como Nimrod y otros utilizaron estas torres y puertas estelares. Las torres crean agujeros de gusano y los dioses de las estrellas pasarían a través de ellas. Pero, por supuesto, a Dios no le gustó la idea y confundió el idioma de la gente de Nimrod. En contrapartida, Nimrod organiza la masonería. Ellos continuaron construyendo estos portales estelares y templos. A lo largo de la historia antigua ha habido muchos relatos de dioses que viajaban de un lugar a otro utilizando intrincadas maquinarias que los llevarían de una dimensión a otra. Hay historias de la antigua Sumería que hablan acerca de los llamados dioses, llegando a través de una puerta estelar doble con columnas, y existen tallas que han representado tal hazaña. Ha habido muchos intentos de abrir agujeros de gusano y, al mismo tiempo, el objetivo de estos trabajos mágicos era convocar alguna manera demonios o ángeles para venir a iniciar la escatología, los tiempos finales. Hay un montón de magos que han afirmado que han abierto un agujero de gusano usando métodos mágicos. Estos son los métodos que se dice han traído a otros seres a nuestra existencia dimensional. Todos hemos oído hablar que en algún lugar existe algún grupo secreto que controla el mundo. Sin embargo, es necesario entender que hay varios grupos con agendas programadas, y que no son en absoluto en contra del uso de la magia oscura para lograr sus fines desconocidos. Algunos teóricos esotéricos creen que las fuerzas mágicas trabajan para dar forma a nuestras vidas. Y que la élite tiene entre sus filas al más oscuro de los magos o a los profesionales de las artes oscuras que pueden llegar a la matriz y cambiar las líneas de tiempo mediante la apertura de portales o puertas estelares a otros mundos. La idea de dar un empujón dimensional para abrir una puerta e invitar a un dios o una entidad a entrar, ha sido el desafío desde la época de Nimrod hasta los tiempos de John Dee, Edward Kelly, Aleister Crowley, L. Ron Hubbard y hasta Jack Parsons. Entre los años 1582 y 1589 el erudito inglés John Dee llevó a cabo una serie de comunicaciones rituales con un conjunto de entidades desencarnadas que con el tiempo llegó a ser conocido como los ángeles de Enoch. El plan de Dee era utilizar el complejo sistema de magia comunicada por los ángeles para avanzar en las políticas expansionistas de su soberano, la reina Isabel I. ¿Para qué? ¿Simplemente para expandir las tierras? No. Ya estaban sentando las bases que eran necesarias para desarrollar todo el plan del nuevo orden mundial. En primer lugar y lo más importante de todo, conquistar las tierras estratégicamente repartidas alrededor del mundo que hoy les permiten tener una cobertura total del globo. Todo esto, evidentemente, no por sabiduría de hombres. Este plan no es simplemente humano. Con la ayuda de su compañero, el investigador ocultista Edward Kelly, planeaban abrir un portal al otro lado con las claves inferiores de Enoch, un alfabeto mágico que fue cantada.
Literalmente estaban convocando a los espíritus de los muertos para hacer espionaje para la reina, y de acuerdo con la historia tuvieron bastante éxito. Estas entidades declararon que el nombre celestial para Satanás era Choronzón y que había al menos 4 torres de vigilancia o pilares en los que existen puertas estelares en la Tierra. También hay una manera de abrir portales en otro lugar, siempre y cuando ciertas claves y sigilos se utilicen para convocar a las entidades a fin de llevar a cabo un trabajo apocalíptico o hechizo. Uno de los otros rituales realizados por John Dee fue convocar al arconte encargado de la puerta, Cernunnos. Para los celtas, Cernunnos, Cerneo Velatucadros, era representado como una figura humanoide, generalmente teniendo cuernos. Uno de los títulos Cernunnos era el señor de la caza, pero a medida que pasaba el tiempo la agricultura se fue uniendo junto con la caza y el dios cornudo se convirtió en el dios de la fertilidad también. El culto de esta deidad era realizado esperando alcanzar no solo buena cacería, sino también garantizar una cosecha abundante e incluso la procreación exitosa de la humanidad. Como tal, lo encontramos representando el concepto de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque en otros mitos Cernunnos es representado como un dios con cuernos que controla a las serpientes. Las serpientes eran símbolos de la mortalidad, la curación y la resurrección de los muertos, o el uso de los muertos para la adivinación o la nigromancia. Al considerar la muerte como parte integral del círculo continuo de la vida, Cernunnos también ha sido asociado a los infiernos, el reino de los muertos. Las invocaciones y la citación de los arcontes eran parte de algo que se llama el trabajo del Apocalipsis. La idea era convocar a varios ángeles y demonios de los bajos fondos para abrir una puerta estelar o escalera al cielo. En realidad, fue uno de los primeros intentos de abrir un portal a otra dimensión y convocar a los espíritus. Fue literalmente un ritual para abrir los secretos del universo y conversar con los dioses. Pero los ángeles nunca permitieron que Dee fuera el instrumento mediante el cual se llevase a cabo la fórmula ritual para iniciar el apocalipsis. Los ángeles declararon que el trabajo tendría que ser realizado en un momento posterior. El ritual sin terminar se sentaría como una bomba de tiempo oculta tic-tac, esperando que algún mago inteligente, tal vez guiado por los ángeles, para completarlo. Dee nunca recibió la señal para llevar a cabo el trabajo del apocalipsis en su vida. Esto estaba reservado para otro siglo y otro hombre. Ese hombre era Aleister Crowley. Crowley y sus seguidores querían marcar el comienzo de una moral más grave que cualquier otra experiencia en el mundo. Para lograr esto tuvieron que llevar a cabo rituales poderosos. Sus métodos fueron tan aberrantes que Mussolini lo echó de Sicilia llamándolo un bárbaro. Crowley profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal y los jefes secretos o antiguos dioses egipcios volverían. Dos seguidores de Crowley, L. Ron Hubbard y Jack Parsons, intentaron abrir un portal usando uno de los hechizos de Crowley entre 1945–1946. Fue una serie de ceremonias mágicas llamadas trabajo Babilonia Babylon Working. Muchas personas creen que lo que atravesó el portal fueron los seres que serían conocidos como los extranjeros grises. L. Ronald Hubbard llegó a crear la cienciología, una religión que enseña que las entidades extraterrestres son responsables del uso de los seres humanos como avatares y que los espíritus extraterrestres fuerzan a la humanidad a hacer el mal. Jack Parsons se convirtió en el fundador de JPL, Jet Propulsion Lab, y afirmó que durante el trabajo Babilonia, tanto él como Hubbard fueron los que lograron la ampliación del portal de Amalantra de Crowley, permitiendo la entrada a los jefes secretos para ayudar a la humanidad. Más tarde intentó otro proyecto secreto, conjurando la clave inferior de Salomón para marcar el comienzo de la gran tribulación. Durante el ritual, él accidentalmente explotó su laboratorio mientras jugaba con poderosos explosivos. Algunos creyeron que él estaba tratando de abrir un Stargate para convocar a los demonios del Goetia. Los experimentos del CERN. El CERN está vinculado a varios proyectos secretos que están llevando a cabo la Unión Europea y la Comisión Europea Trilateral. También es el responsable por la existencia de la red de Internet, todavía no consigo descubrir cuál es la utilidad de la misma, por lo menos a nivel portales. A nivel vigilancia su funcionalidad es obvia, y han estado haciendo investigaciones en curso para los gobiernos con respecto a la sostenibilidad global. También se informó de que en 1999 el CERN propuso y llevó a cabo experimentos cuánticos Vortex en busca de acciones solares. Los acciones son partículas hipotéticas que son componentes de la materia oscura. Con el fin de encontrar estos acciones, el CERN propuso el uso de un imán desarmado llamado Satanás. El nombre era un acrónimo de Solar Action Antena Telescópica.
Existen muchos otros experimentos que están relacionados con extraños acontecimientos en diferentes locales, pero sinceramente no tenía ahora el tiempo de verificarlos a todos, de manera que les dejo el dato para los que quieran pesquisar por su cuenta. El hecho más famoso relacionado con uno de estos supuestos experimentos fue la conocida espiral de Noruega, que apareció en el cielo el 8 de diciembre de 2009, casualmente al mismo tiempo que el colisionador realizaba una prueba. De hecho, más tarde hubo confirmación oficial de que el fenómeno tenía relación con el CERN, y también con el ARP, no sé cuál. El famoso 21 de diciembre de 2012. El experimento definitivo en el que finalmente se descubrió el bosón de Higgs tuvo lugar entre el 17 y el 21 de diciembre de 2012. ¿Se trató de una mera coincidencia, de una provocación de la comunidad científica o realmente el experimento del CERN tenía relación con el cambio de ciclo Maya? ¿O hay algo más real y oculto? En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea es un agujero negro superdenso. ¿Podrían los experimentos llevados a cabo por el CERN y el LHC, el 21 de diciembre de 2012, haber sido una tentativa de liberar a los seres espirituales caídos encerrados en este pozo sin fondo, este black hole? Esta fecha podría haber sido el momento más oportuno para abrir una puerta de entrada o agujero interdimensional en este agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Imagine a la Vía Láctea como una gran cerradura de caja fuerte. Para abrirla, todas las combinaciones deben estar en el orden correcto, es decir, perfectamente alineadas. Esta alineación se logró el día 21 de diciembre de 2012, cuando el sistema solar se alineó con el plano galáctico. La llave, CERN y LHC, podría en aquel momento haber sido insertada, encendida, para abrir la puerta, agujero de gusano a través de la Tierra hasta el agujero negro en el centro de la galaxia. También a los mensajeros que no guardaron su primer estado sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1, 6. El quinto mensajero tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y tienen sobre sí un rey, el mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión Destructor. Apocalipsis 9, 1, 3, 11. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. 2 Pedro 2, 4. Y a Miguel le dijo el Señor: Ve y anuncia a Shemiaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Enoc, capítulo 10. ¿Será que el 21 de diciembre de 2012 estos satanistas intentaron, y seguramente con éxito, porque está escrito, liberar al rey de los ángeles caídos, Abadón / Apolión, el destructor Shiva, de su prisión en otra dimensión? Y aún falta que liberen a los 200 titanes / ángeles caídos que bajaron a la tierra y cohabitaron con mujeres, aquellos vigilantes de Judas 1, 6 y 2 Pedro 2, 4, que engendraron una raza de gigantes, los Nepilins, que fueron encadenados en los valles de la tierra, en el interior de la tierra. El libro de Enoch dice que estos 200 ángeles caídos, los titanes, están encarcelados en el Tártaro durante 70 generaciones. Una generación en la Biblia es de unos 70, 80 años, el lapso de nuestra vida es de 70 años, y quizás los más robustos lleguen a 80, Salmo 90, 10. Estos titanes han estado encarcelados por alrededor de 5.000, 5.600 años. Las profecías mayas y aztecas para el 21 de diciembre de 2012 no hablaron nunca acerca de un final apocalíptico del mundo. Más bien mencionaban el regreso de los 9, Bolón Yoctecu. Estos 9 eran vistos como viviendo en el inframundo, y se describen generalmente como dioses de los conflictos y de la guerra, y por lo tanto, vinculados con los peligrosos tiempos de transición, malestar social, eclipses, y los desastres naturales como terremotos. Se dice que al final de un Bactún, ellos abandonarían su reino subterráneo y surgirían a la superficie de la tierra, donde batallarían con las 13 deidades de los cielos. Pero 9 dioses no son solo un ingrediente de la cultura maya. Hubo también 9 dioses en la religión del antiguo Egipto, así como en muchas otras, por ejemplo, la India. Para los egipcios, eran también conocidos como los 9 principios y estaban vinculados directamente con su deidad creadora, Atum.
El control de estos 9 principios era considerada fundamental para el exitoso gobierno de un faraón. Un control adecuado sobre ellos significaba que el equilibrio, vinculado con la deidad Maat, era mantenido y que todo estaba bien con Egipto, el mundo y el universo. Por tanto, podemos ver que los 9, en un entorno egipcio o maya, estaban estrechamente relacionados, en ambos casos, y determinaban el gobierno de una era, por lo que su consulta es de suma importancia para el éxito de la nación, o del establecimiento de un nuevo orden mundial. Canal Supercrack Estrella presenta Pandora. Todo empezó hace años, cuando sexto por primera vez la película Hellraiser, Puerta al Infierno. Se trataba de cómo por intermedio de una caja o un cubo hacían ingresar a seres de otra dimensión a nuestro mundo. Estos seres dimensionales tenían un gusto predilecto por comer carne humana y beber sangre humana. Sobre todo la sangre es lo que más les deleitaba. Para ellos era un olor grato. Estos seres se identificaban como ángeles para algunos o demonios para otros, son exploradores del más allá. Solo hay un medio para traerlos a nuestro mundo y es jugando con la caja, el cubo. Son los cenobitas, sus atuendos son como las sotanas, Satanás. El color negro los identifica en sus trajes. Esto aparentemente suena a ciencia ficción y una fantasía, pero tiene un trasfondo tan real en el cual estamos todos involucrados. Si ya se dieron cuenta todas las religiones que se han encargado de hacerles más fácil el trabajo para el ingreso de estos seres dimensionales en nuestro mundo llamándoles con el genérico de dioses. Es por eso que existen las guerras, el hambre, las enfermedades y la muerte. Jesús el Cristo vino para hacerles frente a estos seres dimensionales, ofreciéndose él mismo, haciendo como en medicina se conoce como retroalimentación negativa, un feedback negativo con el propósito de no seguir dándoles más energías de sacrificios de carne y de sangre. Sobre todo de sangre que los deleita tanto a esos que se hacen llamar con el nombre genérico dioses. Por desgracia, estos seres dimensionales son metamórficos, muy astutos, perpicaces y convincentes. Cambiaron pasajes bíblicos para hacer creer a la gente otras cosas. Y de esa forma ellos siguen presentes hasta nuestros días. ¿Pero qué es el cubo? ¿Es un juguete acaso? Si recordamos, en la mitología Pandora es una jovencita quien abrió la caja y por ella ingresaron todos los males a la tierra y lo único que quedó en la caja fue la esperanza. Esa misma caja, cubo tiene forma de la Arca de la Alianza. Los musulmanes giran en torno a ella, se le llama la Kaaba. Baphomet se sienta encima del cubo, la caja, invocando a los cenobitas. La primera parte narra el rito de invocación de los cenobitas por parte de Frank Cotton, un personaje odioso y desarraigado, codicioso, incapaz de establecer ningún vínculo emocional o afectivo con nadie, debido a su nihilismo, egocentrismo y avaricia sin límites. Esa avaricia lo convierte en un personaje incapaz de formar parte de una comunidad o familia. En uno de sus numerosos viajes alrededor del mundo, buscando placeres con los que saciar su voraz apetito por experimentar nuevas sensaciones, Frank acaba por encontrar lo que supuestamente es la llave a una nueva dimensión del placer.
Frank ha probado todo lo que la humanidad podía ofrecer, viviendo siempre al filo de la navaja, ganándose la vida a base del robo, asesinato, contrabando de drogas, y saciando su insaciable búsqueda de placeres con prostitutas e incluso con la mujer de su hermano, a la que prácticamente violó, con el consentimiento de esta, pero no deja de ser casi un acto de violación por el modo en el que lo hizo, con la consecuente traición a su hermano, el cual nunca llegaría a enterarse, horas antes de su boda. Toda una vida dedicada a la búsqueda y consumación del placer, y sin embargo, Frank necesita algo más, porque los placeres mundanos no son capaces de consumar su enfermizo apetito. Y ahí es donde entra Kircher, un guardián, el cual, a cambio de unos favores, le entrega a Frank en Düsseldorf la configuración Le Marchand, también conocida como la configuración del lamento. La caja es en realidad un portal a un nuevo mundo de sensaciones y placeres más allá de lo concebible por la limitada concepción humana. Pero para poder disfrutar de dichas sensaciones es necesario desentrañar los cabalísticos mecanismos que rigen el funcionamiento del artefacto y abrir la caja puzzle. Esto no frena a Frank, el cual, movido por la búsqueda de la satisfacción de sus deseos y de su desbordante hedonismo seguirá, cual Fausto moderno, las instrucciones de Kircher para desvelar sus secretos. El lugar es precisamente el 55 de la calle Lodovico, que otrora perteneciera a familiares que legaron el edificio a los dos hermanos. En una habitación húmeda y sumida en tinieblas, Frank pasará largas horas intentando abrir la caja creada por Le Marchand, el cual fue un juguetero francés del siglo XVIII, famoso por construir pájaros cantarines de madera. Le Marchand creó el diabólico artefacto, añadiendo, a un simple juguete de origen chino, una perversa lógica que tenía su inspiración en otros planos y otras formas de existencia. Los cenobitas entablan una conversación con Frank, y es en esta parte en donde se explican cuestiones que en la película quedan en el aire. He de añadir que este es uno de los momentos más destacables y emocionantes de la novela, y también de los más impactantes. Es una pena que la película lo abordase de un modo tan precipitado. Frank buscaba placer. Los cenobitas iban a darle las llaves del placer, o eso creía Frank. Porque su error, como él mismo comentó más adelante en la obra, fue no darse cuenta de que los cenobitas tenían una concepción distinta de lo que era el placer. Lo que para ellos era placer, para los humanos es sufrimiento llevado al extremo más insoportable e insufrible. Sin embargo, ambos términos, placer y sufrimiento, como parece sugerir no solo el relato y la película, sino toda la mitología desarrollada a partir de dicha historia, están inequívocamente unidos. Ambos constituyen el anverso y el reverso de una misma realidad, como caras distintas de una misma moneda, y que por tanto no pueden separarse. Hoy empezamos a entender que esa caja es el CERN, y lo que quieren abrir son esas dimensiones donde están estos demonios o dioses según quieras verlos. Haceros una pregunta. ¿Por qué en la Edad Media no se hablaba de los extraterrestres? ¿No existían acaso? La respuesta es sencilla. Sí hablaban de ellos, de hecho la vida giraba tanto sobre este tema de los extraterrestres, que tenían una especie de policía llamada la Santa Inquisición. Solo que en aquella época no los llamaban extraterrestres como lo hacemos ahora, sino que los llamaban demonios. ¿Pero qué son los demonios? En religión, ocultismo y folclore, un demonio o daemon, demon que se pronuncia demon. Cuando nos preguntamos qué son los demonios, lo primero que pensamos es que son ángeles caídos. Sin embargo, otros han respondido de forma diferente. Espíritus desencarnados de gente malvada. Símbolos de nuestro lado oscuro. Entidades siniestras creadas por nuestras mentes. Personificaciones de fuerzas misteriosas, etc. La respuesta que da la Biblia. Sí. Los demonios son ángeles que pecaron, seres espirituales que se rebelaron contra Dios, Pedro 2, 4. El primer ángel que se convirtió en demonio fue Satanás, el diablo. La Biblia lo llama el gobernante de los demonios Mateo 12, 24, 26. Rebelión en los días de Noé. Antes del diluvio de los días de Noé, muchos ángeles se rebelaron contra Dios. La Biblia dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas. Y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Génesis 6, 2. Esos ángeles rebeldes abandonaron su propio y debido lugar de habitación en los cielos y se materializaron en cuerpos humanos para tener relaciones sexuales con mujeres. Judas 6. Cuando llegó el diluvio, los ángeles rebeldes dejaron sus cuerpos físicos y regresaron al cielo. Sin embargo, Dios los expulsó de su familia.
Como parte de su castigo, ya no pueden volver a materializarse. En esta parte hace una referencia a que hubo una época en la que tenían un cuerpo físico como el nuestro, que la Tierra vivió un final de los tiempos donde estos demonios volvieron al cielo, y se les expulsó a alguna parte no aclarada, quizás a una dimensión o a un mundo paralelo o al nuestro llamado antimundo. Por cierto, la imagen de la película Déjame entrar en la que aparece el niño y la niña vampira, es a donde él ofrece su cubo, un juego de los años 80 llamado el cubo mágico o Cubic de Rubik. No es casual y tiene que ver con todo lo aquí contado, a fin de cuentas ¿qué es la niña vampira sino un demonio? Ella aparece cuando el niño tiene el cubo en sus manos. Es un mensaje subliminar, pues esto quiere decir que con el cubo, el vampiro fue invocado. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta Famosos y Pacto con el Diablo. Esta historia es muy vieja ya y es real, sin embargo nadie nunca le presta mucha atención por creer que es ficción. Es un hecho y así está grabado por cámaras, como una cantidad de famosos dicen abiertamente y sin tapujos que hicieron un pacto con el diablo. El diablo se aparece siempre de forma imprevista y a diferencia de lo que las personas creen, es él quien elige a las personas. Contaba una cantante muy famosa ante las cámaras que el diablo un día se le apareció paseando por la calle, cuando ella aún no era famosa. El diablo puede aparecer en forma humana o de un animal, y esto que contaré ahora dejará a muchos muy extrañados. Uno de los medios más utilizado por el diablo es el televisor, algo que ya podemos ver en la película de Ring. Lo que sale de la pantalla es el diablo, no una niña. La razón es bastante lógica. Así es muy fácil llegar a las masas. Por lo tanto todo lo que tiene que ver con la televisión es su vía preferida. El televisor es en cierto modo un acelerador de partículas, un mini o un nano CERN. El portal del diablo. Ejemplos de aceleradores de partículas son los tubos de rayos catódicos, encontrados en televisores y generadores de rayos X. Estos aceleradores de baja energía usan un par de electrodos con un voltaje de corriente directa. En la fabricación de circuitos integrados, también se utiliza un acelerador de partículas baja energía, llamado implantador de iones. Volviendo al tema del vídeo. En una ocasión me encontré con una serie donde los famosos contaban sus experiencias con fantasmas y espíritus. Me hice una pregunta lógica. Yo puedo contar con los dedos de una mano las personas que conozco que en alguna ocasión tuvieron una experiencia de este tipo. Pero si tú miras esta serie de famosos y fantasmas, parece como si toda la gente famosa hubiera tenido alguna experiencia con el más allá. Algo muy extraño. Pero hubo un caso de esta serie famosos y fantasmas que me llamó mucho la atención. La de un actor que las personas de una cierta edad conocerán por su interpretación del padre de familia en una serie de los años 70 y 80 titulada Con 8 basta. El actor Dick Van Patten contaba su caso y hablaba de un fontanero, pero yo creo que en este caso él se refería al diablo, aunque no lo dijo con esa palabra. Dick Van Patten contaba que en los años 70 pasaba por una profunda depresión ya que su carrera como actor parecía terminada. Nadie le conocía en aquella época, y ya tenía una edad donde salir para adelante en esta carrera de actor era muy complicado. Aquella mañana de 1977 se levantó sin ganas de nada. De repente cuando pasaba por la cocina de su casa, vio a una persona arreglando el fregadero de la cocina. Tenía un mono de trabajo y pensó que era un fontanero. Se preguntó a sí mismo cómo es que su mujer no le comentó nada de un fontanero y empezó a entablar una conversación con él. El fontanero era una persona con un gran carisma y dejó impresionado a Dick Van Patten por su forma de hablar. Entonces este fontanero sin venir a cuento le dijo que no se preocupara por nada, que pronto le saldría un gran papel como actor y que todo iría bien a partir de ahora. Dick Van Patten se volvió hacia el salón de su casa y en esto se encontró con su mujer. «¿Pero por qué no me dijiste que vendría un fontanero hoy?», exclamó él. «¿De qué me estás hablando?», preguntó la mujer. «Pues del fontanero que está en la cocina». «Yo no he llamado a ningún fontanero», respondió ella. Es fácil imaginar la cara de pánico que pusieron los dos. La puerta de la calle estaba cerrada con llave, salieron corriendo hacia la cocina pero el fontanero ya no estaba. Había desaparecido sin más. Pero era imposible que hubiera podido salir con todas las puertas cerradas con llaves, así que buscaron como locos por toda la casa, pero el fontanero nunca apareció. Una semana más tarde el actor Dick Van Patten fue llamado para una de las series más famosas de la historia. Con 8 basta. Vamos a hablar un poco de los pactos con el diablo. Desde el principio de los tiempos el hombre siempre ha estado dispuesto a negociar con los dioses y los espíritus, incluso con aquellos de naturaleza malvada con el fin de hacer su estancia terrenal más llevadera.
pactos y ofrendas para conseguir riqueza, poder, salud, bienestar, sexo o fama. Aunque en la mayoría de los casos la entidad maligna solicita el alma eterna de la persona para conseguirle sus peticiones, el hombre siempre ha temido lo imprevisible de su vida, el poco control que puede ejercer sobre el futuro y valorado el presente por encima del pasado y el futuro. No es extraño por tanto que desde los inicios de la civilización y con el propósito de tener lo que se desea muchas personas hayan pactado con cualquier tipo de espíritu maligno, aún con el riesgo de una vida eterna cargada de sufrimientos. Las personas que tradicionalmente trataban de realizar pactos de este tipo solían creer que Dios les había abandonado y no encontraban alicientes en su vida para continuar, normalmente gente de escasos recursos económicos que cansados de su pobreza, decidían pactar con el diablo para llevar una vida de riquezas, individuos que amaban a alguien que no les correspondía o con afán de protagonismo y que no podían tolerar el anonimato de su vida y por consiguiente buscaban además de dinero la fama o cualquier otro tipo de pacto que repercutiese de una forma inmediata en la mejora de su vida terrenal. Si bien los pactos satánicos no siempre se daban de esta forma, en ocasiones era el mismo diablo quien, conocedor de la vulnerabilidad de una persona, se le ofrecía acabar con esa vida de sufrimiento, prometiéndole una de riquezas y sin ningún tipo de limitación. El diablo solía presentarse de esta forma tentadora a personas especialmente ambiciosas pero de corazón puro, su intención era adueñarse con certeza de un alma que siguiendo una vida normal no tenía un destino eterno aún definido, una eternidad en el infierno. El futuro de alguien que pacta con el diablo no es muy alentador pues conoce con certeza que deberá sufrir eternamente en el infierno, esto hace pensar. ¿Cómo alguien a sabiendas de su destino final en el Averno puede pactar por tan solo unos años de felicidad? Existen dos posibles razones. 1. Un grupo de personas pactarían con la intención tras una vida llena de éxitos gracias a los beneficios de vender su alma, romper el pacto y traicionar al diablo tratando de volver a la luz. Asimismo en libros como el Gran Grimorio se habla de poder obtener los beneficios de los ángeles caídos o demonios siempre bajo la protección de espíritus del bien, ángeles y arcángeles, mediante la amenaza a demonios de enviarles a dichas entidades a que les atormenten. Sin embargo, no resultaría fácil engañar a Lucifer, al fin y al cabo, se trata del ángel más perfecto de la creación y probablemente sea él quien acabaría ajustando el pacto a sus intereses. 2. La otra posibilidad es que conocedores del valor que otorga su alma el mismo diablo, incluso para presentárseles en persona, piensen que éste les tiene guardado un puesto de honor en el infierno, que es vender el alma al diablo. Los rituales para pactar con el diablo y vender el alma varían mucho dependiendo de las fuentes. Desde luego esta no es la web ni yo la persona adecuada para citar partes de ese ritual ni de sus pasos, en su lugar citaré algunos de los libros que según los entendidos muestran con mayor detalle los pasos del ritual o pacto por el que se vendería el alma al diablo. El Gran Grimorio está considerado como uno de los libros más autorizados en lo concerniente a los pactos diabólicos. Resulta difícil, como ocurre con todos los grimorios, datar la fecha de su redacción, al no haberse localizado ningún manuscrito anterior a la fecha de su impresión, que ocurrió en el siglo XVIII, atribuido oficialmente a Antonio del Rabino, un mago veneciano que afirmaba haber redactado la obra basándose en textos autógrafos del mismísimo rey Salomón, hijo de David y profeta del Antiguo Testamento. En el Gran Grimorio se especifica con detalle cómo invocar y pactar con Lucifer Rozocal. Consciente de los riesgos que encerraría el pacto con el diablo, el Gran Grimorio incluye toda una serie de cláusulas llenas de dobles sentidos, triquiñuelas y escapatorias, que permitan burlar al diablo cuando éste se presente para reclamar su parte en el pacto. Al fin y al cabo, toda una eternidad de tormentos inenarrables, a cambio de unos pocos años de beneficios materiales, no son un buen negocio para nadie. Uno de los rituales incluido en el Grimorium Verum, como ocurre en el Gran Grimorio, se dedica especialmente a la venta del alma al diablo. Y como en el citado Grimorio, se especifica que los demonios no dan nunca nada a cambio de nada, aludiendo a la necesidad de ofrendas y sacrificios rituales, siempre de animales. El Grimorium Verum inicia su primera parte enumerando los tres principales demonios con los que se puede pactar. Lo primero que debes saber es que existen tres potencias: Lucifer, Belcebú y Astaroth. Detallando a continuación cómo han de confeccionarse correctamente todos los elementos y herramientas del ritual: el pergamino virgen, las varas mágicas, el cuchillo de sacrificios, la lanceta, etc.
El Grimorium Honorii Magni, o libro del Papa Honorio el Grande, se ha considerado el más diabólico entre todos los libros negros, probablemente porque, a diferencia de otros grimorios más limitados a la magia cabalística judía, en esta obra se muestran importantes influencias cristianas, que a juicio de las autoridades eclesiásticas, agravan aún más el carácter blasfemo de la obra. Publicado por primera vez en latín, en Roma, en los años 1629, es conocido especialmente a partir de una traducción francesa de 1670, y atribuido al Papa Honorio III el Grande, sucesor de Inocencio III, que reinó entre el 1216 y el 1227. Según la cita evangélica, Jesús dijo al primer papa: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y te daré las llaves del reino de los cielos y cualquier cosa que atares en la tierra será atada en el cielo». Mateo 16, 18. En esta cita, en la que se sustenta en buena medida la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica, se pretende justificar el supuesto poder del Papa para dominar a los demonios, y para decidir en la tierra cuestiones que afectan también al más allá. En España, sin duda uno de los libros prohibidos más populares, que todavía hoy circula en algunos ambientes esotéricos, es el Gran Libro de San Cipriano, del que ya he hablado en mi canal Supercrack Estrella. Este grimorio, en el que también se especifica con detalle el ritual de invocación a los demonios y los pasos del pacto satánico, generó todo tipo de leyendas. Entre las meigas gallegas, que a verlas a hilas, se rumoreaba que existía una copia de este libro legendario encadenada en los sótanos de la Catedral de Santiago de Compostela. Sin embargo, ediciones menores y fragmentos sueltos eran atesorados por algunos esoteristas gallegos, o del resto de España, como un auténtico tesoro mágico. El Ciprianillo todavía hoy es consultado por algunos videntes, ocultistas y brujos españoles contemporáneos. Rituales satánicos, de Antón Escandor Lavey. Roca, 1975. Como bien dice Lavey, el culto a Satán no es una exclusiva católica, y en todos los pueblos del mundo ha existido un lado oscuro, y grupos de rebeldes al poder que le han rendido culto. De esta forma, Antón Lavey incluye en su recopilación de rituales satánicos ceremonias, por ejemplo, de los yezidíes islámicos, una secta que adora al Saitán del Corán, y que realiza sangrientos rituales de sangre en sus tenebrosos cultos. O los Klisti rusos, vinculados al siniestro Rasputín, y feroces enemigos satánicos de la cristiana Iglesia Ortodoxa. Práctica de conjurar, de Fray Luis de la Concepción, Editorial Humanitas, 1983. En este extenso libro manual de magia, se detallan diferentes formas de invocar a las fuerzas de la naturaleza, espíritus y demonios, incluyendo también las precauciones que ha de tomar el mago en cada caso. El precio de vender el alma es muy alto. El comprador es implacable y paciente para cobrar y devorar a sus víctimas. La tentación es grande, pero el precio a pagar nunca es barato. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta las asombrosas imágenes de vídeos tomadas en Marte, donde se puede apreciar algo vivo moviéndose por debajo de la Tierra marciana. Las imágenes son un documental que se hizo creer como falso pero que son muy reales. Documental Alternativa 3. Primera imagen. Algo se mueve por debajo del suelo marciano, y de ello hay pruebas como los surcos en el suelo de Marte, también pequeños montículos en la Tierra que se mueven por debajo de esta. Incluso las rocas parecen que cambian de lugar y se mueven. Algo se mueve en Marte. El rover Curiosity hace más de una fotografía por cada lugar, de modo que a veces hay ciertos detalles que se repiten en varias imágenes. Esto es una gran ventaja para poder estudiar el terreno, pues una determinada piedra puede aparecer en 2, 3 o más fotografías y desde ángulos un poco distintos en cada una de ellas. Lo que resultaría raro es si en 3 de esas 4 fotografías aparece la piedra, pero en la cuarta fotografía no aparece. Magia. Podríamos decir, la piedra ha desaparecido. O tal vez se haya movido de sitio, trasladándose afuera del marco de la imagen. Pero, ¿cómo es posible que se mueva? Algo o alguien la ha debido de mover, algún tipo de inteligencia. Por muchas partes del suelo de Marte que muestran las imágenes que nos llegan de allí veo a lo que denomino como los vigilantes de Marte. Estos son normalmente seres humanos como nosotros que se asoman por una especie de ventanitas o puertas que se abren en el suelo. Suelen asomar tan solo media cabeza, posiblemente con el intento de no ser descubiertos por el objeto que observan, que posiblemente se trate del rover Curiosity, al que quieren ver pasar así, asomándose de un modo distinto
discreto. Otra de las cosas que delata esto es el hecho de que esta gente, que desde el subsuelo de Marte se asoman a la superficie por una especie de compuerta cuadrada que se abre en el suelo, casi siempre están mirando fijamente al objetivo de la cámara del rover Curiosity. Y si esto es así es porque en realidad se asoman para ver pasar al Curiosity, pues para ellos debe de ser algo nuevo y seguro que deben de sentir una enorme curiosidad que les lleve a intentarlo, aunque sea medio a escondidas. El momento final del documental Alternativa, cuando la sonda capta las imágenes de algo que se mueve por debajo de la Tierra de Marte.